Vamos a observar este informe que emitió Euronews y que hizo Reporteros Sin Fronteras. Hoy la prensa es menos libre que hace un año, incluso en estados democráticos. Es la conclusión del informe 2017 de la organización Reporteros Sin Fronteras, publicado este martes. El mapa mundial de la libertad de prensa se ha vuelto más negro, el color asignado a los países donde está más amenazada. En 21 países la situación es crítica, en 51 mala. Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Holanda ocupan los 5 primeros puestos en el ranking mundial de la libertad de prensa. Estados Unidos, en cambio, ha retrocedido al puesto número 43, inmediatamente después de Burkina Faso y justo antes de Comores, Taiwán y Rumanía. La organización acusa al presidente Donald Trump de promover cacerías de brujas entre los periodistas, a los cuales ha llegado a difamar acusándoles de difundir noticias falsas. Turquía se posiciona como el país donde más ha aumentado el riesgo de terminar en la cárcel para un periodista, multiplicándose por 4 el número de profesionales de la información en prisión desde el fallido golpe de Estado. Eritrea, Turkmenistán, Siria, China y Corea del Norte, el peor clasificado, ocupan los 5 últimos puestos en el total de 180 países incluidos en el informe. Totalmente problemáticos en estas cuestiones de libertad de prensa. ¿En qué nos perjudica a los ciudadanos que no haya libertad de prensa en un país? Queremos abordar esta temática, por eso está con nosotros el secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe, Pablo Jiménez. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Noelia? Gracias por la invitación. Bueno, esta temática es muy delicada, ¿no? Sí, la verdad que es uno de los derechos fundamentales que tenemos. Ha sido consagrado en la Constitución también el derecho. Nosotros hablamos mucho del derecho a la libertad de expresión. Es uno de los derechos consagrados en la Constitución del 94, incorporado a raíz de los pactos internacionales, y para nosotros es un derecho fundamental porque es el derecho a poder no solamente expresar las ideas, sino también a que el ciudadano tenga acceso a información libre de cualquier tipo de interés. Y por lo tanto el ejercicio que hacemos permanente de esa defensa de la libertad de expresión, y en nuestro caso como sindicato de prensa, de la posibilidad del ejercicio periodístico, la libertad en el ejercicio periodístico que permita justamente tener a una sociedad informada, con información veraz, con información chequeada, cierta, con investigaciones que se puedan llevar adelante, que tengan que ver con, no solamente con el Estado, porque muchas veces se hace hincapié en el Estado, pero también la libertad de expresión y la libertad de prensa tiene que ver con también las empresas privadas, porque cuando sucede que las empresas privadas o el Estado precariza la tarea de un trabajador de prensa, de un periodista, ahí también vemos que la libertad de prensa, la libertad de expresión se siente amenazada, porque la debilidad en el que tiene que trasladar la información, la debilidad en el que tiene que hacer esa investigación de la información del Estado, de la información que diariamente se nutre la comunidad, si ese protagonista, que en el primer punto es el periodista, es el trabajador de prensa, es el que emite la opinión, el columnista, está precarizada su situación, nosotros decimos que se precariza también la posibilidad de contar con información de calidad que nos permita tener una mejor democracia. Me parece que esa es la búsqueda de la mejor democracia. Si nosotros como ciudadanos no vemos que haya esa pluralidad de voces por allí, ¿en qué nos influye o en qué nos perjudica? Y si no hay pluralidad de voces, no hay posibilidad de poder expresar diferentes pensamientos. Si no hay pluralidad de voces y de opiniones, no hay posibilidad de analizar distintos temas de diferentes miradas, que es lo que enriquece una democracia, la posibilidad de tener diferentes miradas y diferentes opiniones sobre determinados temas, sobre temas que hacen al interés común y que por lo tanto de una u otra manera tienen que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Las decisiones que toma el Estado, por ejemplo, están hechas de información previa, de información que recoge el Estado, y que es necesario que los ciudadanos sepamos de qué información se nutre, cuáles son las herramientas que utiliza para el Estado
y ya lo vuelvo a decir, ¿no? Así también como las empresas privadas, para obtener esa información, porque en función de esos datos, de esa información, se toman decisiones que son fundamentales para una sociedad. Pasamos a Gustavo Fernández ahora. Sí, hace algunos años, Pablo, surgió el concepto de periodismo militante o el periodista militante, concepto que nosotros cuando estudiamos periodismo hace muchos años no lo incorporamos, sino que se incorporó en los últimos años. ¿Pensás que si militás en un partido político a través de tu profesión de periodista, la libertad de prensa está condicionada? Mira, yo lo que creo que todos los periodistas tienen un posicionamiento ante los diferentes temas. Sí. Y que hay una posición clara política, porque la política tiene que ver con lo que diariamente nosotros, en lo que diariamente nos movemos. La política tiene que ver con muchas cosas de la vida cotidiana, y por lo tanto el periodista también está imbuido, no es un ser extraño que está ajeno a la sociedad en la cual convive. Yo me refiero a la militancia partidaria. Claro, no, la militancia partidaria no. Nosotros debemos siempre buscar, desde nuestra tarea periodística, ser lo más objetivo posible, lo cual sabemos que también es muy difícil y no existe. La subjetividad siempre está presente en cualquiera de las cosas que hagamos, así sea una nota en la cual solo brindemos información pura y dato duro, ¿sí? ¿Qué tan libre, pensamiento, ¿no? Claro, ¿qué tan libre sos para contarle a la gente lo que está pasando si militás en un partido político, por ejemplo, el gobernante, el partido gobernante? ¿Sos libre? Mirá, generalmente también el periodismo ejerce una función de control sobre los poderes del Estado, y por lo tanto el que está en el gobierno siempre tiene la tendencia a el interés de ese gobierno, de informar sobre las cosas que ellos ven positivas y desde la mirada que ellos la ven positiva. Por lo tanto, la tarea periodística tiene que ver con un acto, decía Walsh, un acto de libertad, ¿no? El periodismo es libre o es una farsa, decía Walsh. Y en eso creo que es lo que tiene que hacerse carne mucho el que trabaja con la información, con la cuestión periodística, en tener la libertad para pensar y para informar, porque nosotros siempre planteamos que el destinatario final de todo nuestro trabajo como periodistas es la gente, no es ni un partido, no es ni un gobierno, es la gente que, lo que hablábamos recién, por eso es tan importante la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque la gente en base a esa información puede tomar decisiones, porque el Estado toma decisiones en base a esas informaciones, y porque esas decisiones que se toman influyen claramente sobre la vida cotidiana de cada uno de nosotros. ¿Andrea? Sí, yo creo que sí, que todos tratamos de ser lo más objetivos posibles en cuanto a cualquier tema, sobre todo cuando uno está en un medio, para no herir susceptibilidades, pero el rol del periodista va mucho más allá de eso, porque el periodista de investigación realmente, si encuentra algo que realmente va en contra de todo, pero es la verdad, tiene que pelear por esa verdad. Pero ¿hasta dónde llegan los límites y cómo podemos nosotros proteger esa libertad de prensa? Bueno, mirá, por eso hablaba justamente del tema de la precarización, porque un periodista que está precarizado tiene más límites para investigar, tiene más límites para ejercer su tarea, porque sabe que está ante una debilidad que la siente todos los días en la empresa que trabaja. Entonces, nosotros creo que lo que tiene que hacer el periodista es tratar de investigar con la mayor de las libertades, y sí, los límites son los que tienen, los que muchas veces nos encontramos, incluso muchas veces los ciudadanos comunes. Sí. Los factores de poder, los intereses hacen que también el periodista se vea limitado en su tarea, porque a veces no puede conseguir la información, porque a veces hay información que es sensible y que muchas veces afecta a determinados intereses, claro, y intereses muy poderosos, y por lo tanto un periodista solo se siente, si encima está precarizado, se siente muy disminuido en su tarea, o muy vulnerado, claro, y muy difícil de ejercer su tarea. Por lo tanto, esos límites están condicionados
básicamente por eso que te digo, de la precarización y de la posibilidad de que en esos intereses que hay en una sociedad, en toda sociedad, que también de eso trata la política, digamos, de tratar de hacer convivir esos intereses que hay en la sociedad, bueno, el periodista también está afectado. Sí, no solo políticos, sino económicos también, obviamente. Obviamente, sí, obviamente. Pablo, bueno, en este día tan especial que es el Día de la Libertad de Expresión, ¿cómo hacemos para tratar de ver la brecha entre libertad de expresión, libertad de prensa y la libertad a la intimidad y la libertad a la privacidad? ¿Dónde está ese límite? El derecho a la privacidad, a la intimidad, ¿dónde está ese límite? ¿Y vos crees que a veces hay periodistas que lo pueden llegar a sobrepasar? Mira, por eso digo que el periodista vive en la sociedad y como en la sociedad encontramos de todo, también encontramos periodistas de todo, ¿sí? Sí. Por lo tanto, sí, yo creo que hay que respetar el derecho a la intimidad de las personas, porque no es un elemento que a la sociedad le sirva, esa intimidad de las personas, no es un elemento de valor para la sociedad con el cual la sociedad pueda crecer, pueda desarrollar diferentes pensamientos. Me parece que indagar sobre los derechos privados de las personas tiene que ver más con la idea de tener a lo mejor un mayor rating, de tener mayor impacto, pero que no redunda en mayores beneficios para la sociedad. Distinto si es una investigación y realmente se está buscando acusar o dilucidar alguna problemática específica. Sí, nosotros como periodistas y como trabajadores de prensa investigamos y volcamos la información que tenemos. Después será en caso de que haya algún delito o demás, será la justicia la encargada de seguir la investigación. Nosotros lo que tenemos que hacer es como dar ese primer paso de control, como decía yo, y de investigar, porque una tarea esencial del periodista es investigar, es molestar, digamos, es molestar, realmente es molestar. Claro. Es molestar a los periodistas de turno, vuelvo a decir, porque a veces nos sentamos solamente en los gobiernos y también están los intereses económicos privados que son tan fuertes como lo que pueda pasar en un gobierno. Cuando decimos libertad de prensa, estamos hablando de que un periodista puede molestar a determinado grupo, ya sea privado o el Estado en sí. Y hay distintos diagnósticos en América Latina acerca de muertes o persecuciones y demás que sufren los periodistas. Yo quiero que presentemos en pantalla al testimonio de Carmen Aristegui, una periodista de México muy conocida. A ver qué nos dice ella de la situación de su país. El tema de la libertad de prensa en México es realmente un tema muy cuestionable. Si tenemos un país como el que tenemos, con una lista tan larga de periodistas que han sido asesinados, hostigados, censurados, no se puede hablar abiertamente de una libertad de expresión o de prensa en nuestro país. Evidentemente estamos con enormes pendientes, expedientes y una gran impunidad en casos en donde la libertad de expresión ha sido atropellada, en donde los criterios fundamentales del ejercicio periodístico no han sido respetados. Poner por enfrente precisamente el tema de la seguridad de los periodistas, de la seguridad no solamente para su propia vida, que eso es lo principal, sino para ejercer su tarea sin correr el riesgo de sufrir algún tipo de represalia o de censura o de acción represiva del Estado o de los agentes del Estado. Yo creo que ese es el gran tema. Al final de cuentas tenemos un panorama muy complejo en ese sentido, no solamente en México, sino a nivel regional. ¿Y cuál es el precio de esa libertad? Porque puedes perder tu trabajo, pero como lo decía la periodista, puedes perder hasta tu vida. Y eso te vendrán a la mente muchos casos, Pablo, en ese sentido. Mirá, lo que contaba recién, en México ha habido centenares de trabajadores, de periodistas muertos, principalmente por el narcotráfico, que es uno de los principales males que tiene México. Pero bueno, para nosotros, digamos, un caso emblemático ha sido Walsh, que ha sido muerto en la dictadura, y nosotros lo reivindicamos como
como una manera de ejercer el periodismo, como una manera de denunciar. Justamente Walsh en su carta a la Junta Militar denuncia una serie de hechos que después ocurrirían y que prácticamente lo condenan a su muerte, ¿no? O un reportero gráfico, que en este caso se podría considerar un periodista gráfico como José Luis Cabezas. Exactamente, otro de los casos emblemáticos en Argentina es el caso de José Luis Cabezas, que por una foto, por mostrar el rostro de un poderoso empresario, termina muerto, y aún hoy su caso sigue, digamos, de alguna forma impune, porque muchos de los acusados fueron liberados. Así que es eso lo que hablábamos hoy. A un periodista muchas veces investigar y tratar de velar la verdad le puede costar la vida, ¿sí? Se conocen casos de amenazas a periodistas santafesinos, ¿no? Mira, sí ha habido casos de amenazas a periodistas santafesinos. Hace poco un compañero que incluso trabaja en esta casa, que le dejaron una bala en el techo de su auto. Y como eso, muchos otros casos a lo mejor no tan renombrados. Ha habido compañeros que le han hackeado la página web, hace poco también al Litoral le han hackeado la web. Ha habido casos así individuales de amenazas y ataques a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, que nosotros permanentemente denunciamos, porque, digamos, nos hacemos eco de la denuncia de los periodistas, y porque además creemos que la denuncia es una manera de poner hacer emerger el problema, y que los que estén implicados en el tema digamos, sientan la presión de concluir con esa amenaza, ¿no? Tal cual. La denuncia es un punto de partida para la investigación, Pablo. Exactamente. ¿En algún momento se llega a encontrar a los responsables de las amenazas? Mira, eso, porque no hay condenados. No te lo por puedo esto, decir exactamente yo, eso ya después queda en materia de la justicia. Pero nunca se encuentran a los autores del hostigamiento, de las amenazas, por lo menos no hay condenas. Sí, los que hackearon la página del Litoral ya se sabe quiénes son. Hay algunos, sí, hay algunos, porque ya venía de una investigación previa sobre delitos informáticos que habían ocurrido, y algunos de esos protagonistas de esos hechos creo que fueron detenidos, algunos de ellos. Así que en algunos casos me parece que se avanza, porque por ahí nosotros, a veces también entendemos los procesos que tiene la justicia, porque que tienen sus tiempos, ¿no? A veces no son los tiempos que quisiera la sociedad, pero a veces son los tiempos de la justicia, como a veces son los tiempos de los procesos de las investigaciones periodísticas. A veces también uno quisiera que determinadas cosas se supieran antes, y a veces cuando pasa el tiempo uno las descubre con el paso del tiempo. Pero bueno, en esa tarea estamos, y creo que lo mejor que podemos hacer es recordar días como estos, y tener presentes que no son cosas ajenas a lo cotidiano de la gente, son cosas que son fundamentales para vivir en un país con libertad, con democracia, y vuelvo a decir, con información que nos permita decidir sobre la vida de cada día, la vida de cada uno de nosotros todos los días. Muchísimas gracias, Pablo, por la visita. No, gracias a ustedes. Gracias.